Lunes 10 de abril. La piedra viva. Escucha Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8. Ver también Isaías capítulo 28 verso 16. Salmo 118, 22. Isaías capítulo 8 versos 14 y 15. ¿A qué verdad crucial se está refiriendo Pedro aquí? ¿Qué nos está enseñando acerca del modo en que deberíamos actuar en respuesta a Jesús? Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Isaías capítulo 28 versículo 16. Por tanto Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías capítulo 8 versos 14 y 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Después de decir a sus lectores que busquen alimento espiritual, Pedro inmediatamente dirige su atención a Cristo Jesús, la piedra viva. Entre paréntesis, probablemente una referencia al templo de Jerusalén. En Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8, el apóstol cita tres pasajes del Antiguo Testamento que resaltan la importancia de las piedras angulares que representan el papel de Jesús en su iglesia. Pedro no es el único en aplicar estos versículos a Jesús. Jesús mismo utiliza el Salmo 118, 22 al concluir una de sus parábolas. Mateo capítulo 21 verso 42. Al igual que Pedro en su discurso a los líderes judíos, de Hechos capítulo 4 verso 11, y Pablo utiliza Isaías capítulo 28 verso 16 en Romanos capítulo 9 verso 33. El mensaje de Pedro es que aun cuando Jesús fue rechazado y crucificado, fue elegido por Dios para convertirse en la piedra del ángulo de la casa espiritual de Dios. Los cristianos, entonces, son piedras vivas que forman parte de la edificación de esta casa espiritual. Al utilizar los términos comillas, piedra del ángulo y comillas, piedras vivas, entre paréntesis, ladrillos o bloques de construcción, Pedro presenta una imagen de la iglesia. La iglesia está fundada sobre Jesús, pero está constituida por aquellos que lo siguen. Convertirse en cristiano significa llevar a formar parte de una comunidad cristiana o iglesia local, así como un ladrillo ha de formar parte de una estructura mayor. Los cristianos son llamados a ser seguidores de Jesús, no aislados de los demás. Un cristiano que no adora ni trabaja con otros cristianos para el avance del reino de Dios es una contradicción de términos. Los cristianos son bautizados en Cristo y al ser bautizados en Cristo, son bautizados en su iglesia. Pedro también habla acerca de la función de la iglesia.
es la de conformar un, comillas, sacerdocio santo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, que ofrece, comillas, sacrificios espirituales. En la Biblia hebrea, los sacerdotes mediaban entre Dios y su pueblo. Las palabras de Pedro y otros en el Nuevo Testamento provienen a menudo del lenguaje del templo y el sacerdocio para presentar a la Iglesia como el templo viviente de Dios y a su pueblo como sus sacerdotes. Pedro está haciendo referencia al sistema de adoración del Antiguo Testamento a fin de revelar verdades sobre el modo en que deberían vivir y actuar los cristianos de hoy. Escucha 1 de Pedro capítulo 2 verso 5 nuevamente. ¿Qué significa, comillas, ofrecer sacrificios espirituales? ¿De qué manera los cristianos, como parte de una comunidad en adoración, pueden hacerlo?